a todos. Hoy voy a hacer una pequeña perla de realidad cortita, loando y alabando la mediocridad. Una cosa bastante, ¿no? Se podría decir que es algo muy revolucionario esto, ¿no? Decir algo así en el mundo que vivimos hoy en día, ¿no? ¿A qué me refiero con la mediocridad? Es decir, yo pienso que grandes partes de los problemas de nuestra sociedad, entre otros el ecologismo, por ejemplo, la falta de ecologismo o la falta de limpieza en la naturaleza, el estado en el que estamos dejando todo, digamos, se debe básicamente a que hemos vivido una sociedad donde se ha loado demasiado un modelo de éxito, un modelo que le decía a la gente lo que era ser exitoso, digamos, en la vida, que estaba totalmente equivocado, ¿no? Y que sigue estando totalmente equivocado, ¿no? Aunque hoy en día hay una cierta laxitud moral y ética en muchos aspectos que hacen que el viejo, digamos, el viejo lema del éxito se está quedando, digamos, lo que entendíamos por éxito en la sociedad del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Que es donde al final y al cabo he crecido y tengo más estudiado, ¿no? Es el siglo que tengo más de la cabeza y he estudiado, hablando de este tema particular que estoy hablando hoy. Claro, el siglo XX ha sido un siglo donde se le ha dicho a la gente que para tener éxito en la vida pues había que ganar dinero, mucho dinero, cuanto más mejor, tener casa y piscina, básicamente, ¿no? O mansión, si se puede, si se podía, ¿no? Viajar mucho, tener, digamos, rentas, si puede ser, vivir de rentas, de una renta de inmobiliaria, se podía hacer mejor todavía, o de tener, digamos, de inversiones en bolsa y vivir de la inversión en bolsa. Básicamente ha sido el modelo a seguir, ¿vale? De éxito. Digamos, el burgués del siglo XX, pues su máximo exponente era esto, ¿no? Propiedades grandes, mucho viaje y vivir más o menos de rentas, ¿no? O de especulaciones. Básicamente ha sido el modelo, digamos, en el cual se ha basado todo el siglo XX, ¿vale? Ahora hemos entrado en el siglo XXI, nos hemos dado cuenta que ese modelo ha sido una locura en muchos aspectos, porque ha hecho que, evidentemente, pues se ha saqueado los recursos naturales a una velocidad brutal, puesto que había muchísima gente, cada vez más gente que tenía esta idea en la cabeza. Y entonces, pues claro, si antes había una nobleza que era al fin y al cabo a lo mejor el 1% de la población mundial, por decir algo, que podía disfrutar de unas riquezas inmensas, mansiones, piscinas, etcétera. Bueno, evidentemente hay que ponerlo todo en su contexto, ¿eh? Ya sabéis que en el siglo XIX, XVIII, XVII, XVI pues no había piscinas, pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir, que podían disfrutar, digamos, de una vida amplia y lujosa, pues era un 1%. Por lo tanto, por mucho despilfarro que hicieran, digamos, era muy difícil que explotaran toda la naturaleza a su alrededor y que dejaran ríos secos y lagos desecados y que consumieran toda el agua dulce que tienen alrededor y que cortaran toda la madera de sus bosques, ¿vale? Para que nos entendamos y hacerla a trazo grueso el resumen. Pero cuando ya estamos hablando de que es el 10% de la población mundial y que esa población mundial ha crecido como exponencialmente, brutalmente, pues estamos hablando ya a lo mejor de 1.000 millones de personas que están intentando saquear el planeta. Y en esos 1.000 millones de personas no incluyo los súper ricos, ¿eh? No os equivoquéis. Incluyo a la clase media media, media baja, media alta europea y americana, ¿vale? Así como la australiana. Es decir, incluye a todo el primer mundo. Todos los que viven en el primer mundo, hoy en día, por muy pobres que os creáis que sois, disfrutáis y por muy pequeña que sea vuestra casa, disfrutáis de unos lujos y de unas cosas que jamás habría soñado ningún noble del siglo XVI. 15 o 14, ¿vale? Por lo tanto, sí, sí, agua corriente, electricidad sin pagando nada y menos, etcétera, 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 ¿vale? Un supermercado enfrente de tu casa, carreteras asfaltadas, sí, todo eso que os pensáis que sale de la nada y que es gratis y tal. ¿Vale? Entonces, bueno, que os pensáis la mayoría, ojo, ya sé que mis oyentes son muy inteligentes y la mayoría sabéis muy bien de lo que hablo, ¿no? Pero sabéis de lo que hablo también, quiero decir que hay mucha gente que se piensa que todo eso sale y brota por generación espontánea y que eso no vale nada y que eso no contribuye a la destrucción de la naturaleza. Se creen que porque viven en un piso de 60 metros cuadrados en Barcelona o en Madrid o en cualquier capital del mundo,
que consumen vegano y que ellos van con el scooter ese eléctrico a trabajar, se creen que ya no son contaminadores netos de, digamos, y que son ecológicos y que no contribuyen a la destrucción del planeta. Falso, totalmente falso. Contribuís igual o más que cualquier africano que viva en el campo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hay que volver digamos, a tener una visión mediocre, ¿no? De la vida, pero una visión mediocre bien entendida, es decir, una visión que podría decirse, digamos, pues un cierto hedonismo, epicurismo, ¿no? Si queremos incluso en lo individual, es decir, pues una búsqueda del placer y una búsqueda de él, pero moderada, es decir, placeres mundanos, bonitos, naturales, ¿no? Que no requieran de un gran consumo de agua, ni de electricidad, ni de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, andar por el campo con tu familia, una caminata, simplemente una caminata por el campo y disfrutar a pie o en bicicleta, que realmente eso sí que es ecológico y tal, pues puede ser una mediocridad bien entendida, por ejemplo, ¿no? Disfrutar de paseos de ese tipo en vez de, yo qué sé, pues eso, ir a un aquapark de estos o lo que sea y contribuir a un consumo de agua dulce excesivo, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Luego, el tema del estoicismo también entraría ahí en lo social, ¿no? O sea, es decir, una búsqueda también de huir, digamos, de huir de esas grandilocuencias que tienen nuestras sociedades hoy en día, ¿no? Eso sería lo más ecológico que uno podría hacer, aspirar a una cierta, digamos, una cierta mediocridad bien entendida en el sentido de que una persona lo que debería tener muchas veces en su cabeza es, pues sobre todo, un progreso individual, es decir, buscar cultivarse individualmente, tanto el cuerpo como su mente, pero a nivel social, es decir, intentar contribuir a que sea una sociedad parca, ¿no? Si puedo dejar el coche, pues dejo el coche, si puedo andar, mejor que tal, si puedo ir en bici, mejor que un patinete eléctrico, porque con el patinete eléctrico, aunque no te des cuenta, también contribuyes, y mucho, a ensuciar el planeta, a no contribuir digamos, a la limpieza, ¿no? General de la naturaleza y no esquilmar los recursos a esa velocidad, ¿no? Porque el planeta tiene unos recursos naturales infinitos y si se cuidan bien y si se hace bien, ¿no? Está previsto de una manera que no hay ningún problema. Incluso el calentamiento global, enfriamientos globales, todo eso no tienen por qué ser problemas graves, siempre y cuando no pretendamos vivir de la forma que estamos viviendo hoy en día. Es decir, yo no digo un retorno a las cavernas, nadie está diciendo que tenemos que retornar a una vida de subsistencia pura y dura, tenemos la tecnología, hemos dado unos pasos que nos permiten vivir mejor, pues hagámoslo, pero siempre con cabeza, ¿no? Y tampoco estoy abogando por una ecología de estas desorejada, que abogue por que todo el mundo tenga su huertecito y cosas así que sé que no funcionarán, porque el ser humano pues no está hecho tampoco para vivir en comunas ni nada, siempre acaban peleándose las comunas y acaba siempre en asesinatos y en desastres. Quiero decir, no está hecho el hombre para vivir de una manera tan simplota, basándose solo en la vieja aspiración de la izquierda, Rousseau y toda esta gente, de que el hombre se puede volver bueno. En la propia naturaleza del hombre, mientras seamos animales, lo he dicho muchas veces, es imposible que tú apeles a la bondad. Lo que sí puedes apelar es a una cierta, digamos, praxis, a educar a la gente, a las nuevas generaciones en un, en un epicurismo, en un estoicismo, es decir, en una suerte de halago a la autodisciplina y de halago a la mediocridad. Es decir, que la palabra mediocre recobre su verdadero sentido que ha tenido siempre, que es simplemente lo justo, es decir, ni mucho ni poco, para que nos entendamos. La palabra mediocre es esto, o sea, ni mucho ni poco, es el medio, estar en el medio de las cosas, ¿no? Y hoy en día se ha dado una connotación peyorativa a esto de mediocre porque hemos vivido en una sociedad capitalista, consumista, que lo que quería es la excelencia en el ganar dinero para que lo puedas luego consumir y despilfarrar, etcétera, etcétera, por lo cual todo eso se une a la energía que uno consume, evidentemente, y al despilfarro luego natural. Todo eso se traduce en un despilfarro, ¿no? De la naturaleza al final. Y sin embargo, si pudiéramos reeducar a la gente
a nuestras nuevas generaciones y quitar ese matiz peyorativo a la palabra mediocridad, pues yo creo que se contribuiría mucho más que cualquier Greenpeace, que cualquier tontería de estas que al final están siempre ligados a algún tipo de mercatotecnia, es decir, al final todo eso está ligado a, por ejemplo, no sé, si a mí lo que es el ecologismo es venderme un coche eléctrico y un patinete eléctrico, desengañaros, eso es capitalismo otra vez. Es decir, eso es que secuestran la idea del ecologismo para venderte cosas. Mientras te están vendiendo objetos que se fabrican, todo eso tiene un impacto. Lo único que no tiene impacto es la bicicleta y caminar. Dejaros de hostias. Que luego esto a ver cómo se combina. Bueno, pues ahí está lo que digo yo, la sana mediocridad. Ni mucho ni poco, ni pepita ni pepón. Es decir, no estoy diciendo que os quedéis en casa y que ya no vayáis a trabajar porque vuestro trabajo está a 30 kilómetros y solo podéis ir en coche. Pues si tienes que ir en coche, vas en coche. Pero luego en tu vida privada, si en vez de coger el coche para ir al aquapark puedes coger y pegarte una caminata con tu familia, vas a contribuir mucho más al ecologismo que cualquier chorrada de patinete eléctrico o de ir en coche a trabajar con el coche pero eléctrico. O sea, a trabajar, perdona, de ocio, por ahí. ¿Vale? A eso me refiero, a esa sana mediocridad en el sentido de volver a una vida más sencilla, un concepto más sencillo de la vida sin ser mediocre. Es decir, lo mediocre para mí es un tío que no se cuida, que cuando tiene 40 años tiene un barrigón impresionante porque no ha parado de beber cervezas y que se ha drogado sin parar o que ha fumado sin parar. Para mí eso es un mediocre, aunque él, este tipo que os acabo de describir, sea luego un tío exitoso en la vida privada porque tiene un trabajo acojonante y se gana 6.000 euros al mes. Para mí lo mediocre es esto, es decir, yo prefiero un tío que se ha cuidado y que gane 1.000 euros. ¿Me entiendes? Para mí es menos mediocre. Es decir, pues ahí está la cosa, ¿no? Y es un poco lo que quería reivindicar hoy, ¿no? Reivindicar la mediocridad. Venga, un saludo a todos y un abrazo. Nos vemos en breve con otros audio vídeos. Chao, chao.